Bueno, vamos a... No veo que estén... Buenas noches a todos. Vamos a continuar en esta ocasión con la segunda Mishnah del quinto capítulo de Pirkei Avot. Ayer vimos la primera del quinto capítulo y hoy vamos a ver, como dije, vamos a estudiar la segunda Mishnah del quinto capítulo de Pirkei Avot. Bueno, como ayer lo mencioné, estuvimos, que ser estas Mishnayot comienzan con un concepto enumerando 10 cosas. Y también mencioné que ahorita comenzamos más como con la historia, un poquito desde la creación hasta el quinto capítulo. Los 4 primeros eran de valores personales, y aquí es conceptos más general de misión de la persona, del sentido de la creación. Y ayer empezamos con la primera, que dice que con 10 Ma'amarim, 10 dichos, Dios creó el mundo. Como lo mencioné, lo creó de la nada, ex nihilo, dijo Dios, y se hizo el mundo. Que al margen, un dato interesante, todos conocemos una palabra que la usamos muchísimo. Decimos abracadabra, ¿no? Le decimos a un niño, a ver, vamos a hacer magia, abracadabra y que aparezca. No sé si saben el origen de esa palabra. La palabra abracadabra, si analizan etimológicamente y su origen, su esencia, es una palabra compuesta del hebreo y el arameo, una palabra muy antigua. Y justamente la palabra abracadabra significa lo que acabamos de explicar ayer, que la creación de la nada. Y está compuesta por 2 palabras. En verdad, en vez de abra, es hebra. Las letras en hebreo Aleph Bet Resh Aleph, que significa hebra, crearé, de librot, bara, Bereshit bara Elohim al principio. Y cadabra es que libra, como la palabra, es en arameo. Entonces está compuesto de la palabra hebra, cadabra, que dice crearé con la palabra que dice de la nada. Por eso cuando se quiere decir como algo mágico, así como Hashem, Dios creó, dijo que sea la luz y se hizo la luz, abracadabra, que dice, también crearé con la palabra, como con magia, y se va a hacer algo. Es interesante, es una palabra que se usa mundialmente y realmente se refiere justamente a la creación de Dios de la nada. Ok, pero eso fue lo que vimos ayer. La segunda Mishnah realmente sigue en el orden, porque primero en la primera perashá de la Torá, donde comienza el Pentateuco, Bereshit, Génesis, la primera perashá, empieza con la creación y después sigue relatando el desarrollo de la humanidad. Entonces ahorita vamos a mencionar en la Mishnah lo que sigue después de la creación. Dice así: Asara Dorot me Adam ad Noach, ve ad Noach. Hubo 10 generaciones desde Adam hasta Noach. 10 generaciones, la generación aquí lo cuenta como que padre e hijo, pero hay que recordar que en ese tiempo vivían muchísimo tiempo. No se compara, dice, la edad de ellos, nada que ver con lo que hoy en día vivimos. Entonces, esas 10 generaciones es mucho más de lo que hoy llamaríamos 10 generaciones. Dice, Leodía, Kama ere Japaim lefanab. ¿Por qué la Torá relata esas 10 generaciones? Dice, ¿por qué no va directamente a las historias que tienen un mensaje que quiere llegar? Porque ahí mencionó los nombres de las generaciones y después llegó hasta Noé, que fue cuando Dios manda el diluvio a la tierra. Pero aquí lo que pregunta la Mishnah de Pirkei Avot, ¿para qué nos hace saber eso?
y detalla esas 10 generaciones y responde, Leodía Kamaer Japaim Lefanab, para enseñarnos cuánta larga paciencia y tolerancia tuvo Dios. ¿Por qué tuvo larga paciencia y tolerancia? Shekola Dorot Ayuma Haisin Ubaim. Cada generación, desde Adán hasta Noah, hasta Noé, cada generación se comportó de una forma muy negativa, violando todos los principios. Ayuma Haisin, hacían enojar a Dios. Y llegaba la otra generación que volvía a hacer enojar a Dios, hasta que llegó un momento que Dios le mandó el diluvio. Pero el diluvio, que ahorita voy a explicar todo el concepto, tenía que haberlo enviado mucho antes. Ya lo merecían. El comportamiento, el degenere, más bien valga la redundancia de la palabra, el degenere de la generación, ameritaba ya mucho antes que Dios mande el diluvio. Pero sin embargo, aquí nos viene a enseñar la tolerancia y la paciencia que Dios dijo, van a corregirse, dice, voy a esperarlos, darles oportunidad y otra oportunidad y más y más. Así transcurrieron 1656 años. Desde la creación del mundo, desde que Dios creó a Adán hasta Noé, hasta Noah, que Dios mandó el diluvio, transcurrieron 1656 años, que en esos 1656 fueron 10 generaciones, porque como dije, vivían muchísimo tiempo, y recién ahí ya colmó, dice, la paciencia de Dios, como decir, ya rebasó todos los límites del comportamiento, y Dios decide mandar el diluvio. En un momento lo voy a explicar ahorita mucho más extensamente, que entendamos todo eso, ese suceso, por qué sucedió. Pero voy a seguir para completar la Mishnah y ahorita la explicamos. Sigue diciendo, Azara Dorot Minoach Bad Abraham. Así como hubo 10 generaciones desde Adán, del primer hombre, hasta Noah, hubo otras 10 generaciones de Noah hasta Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham tan conocido. También, ¿por qué? La misma pregunta. ¿Por qué la Torah lo detalla y dice los nombres y demás? Leodía Kama Ere Japaim Lefanab. También para enseñarnos la tolerancia y paciencia que Dios tuvo. Shekola Dorota Yuma Jesinubaim. Repite la misma idea. Todas esas generaciones hacían enojar a Dios, pero aquí el final fue diferente. No fue tan trágico, más bien no fue negativo como con Noah, que al final tuvo que mandar el diluvio. Dice, Acheva Abraham, Bekiber Alav Sehar Kulam. Hasta que llegó el patriarca Abraham Avinu y recibió el pago, la recompensa por todos los demás que se habían comportado negativamente, todas las generaciones anteriores. Llegó él como que de alguna manera expió por los demás, tuvo un comportamiento tan especial que él mereció lo que Dios les hubiese pagado a los otros si actuaban correctamente, fue la recompensa que le dio a Abraham. Ese es el texto de la Mishnah y vamos a empezar de vuelta y analizarla como se debe analizar. Esas 10 generaciones de Adán hasta Noah son la Perashá Bereshit. Esos están en la primera Perashá. Y las 10 generaciones, la primera fue Adán, el mismo Adán. La segunda de su hijo Shet, no de Caín y Hebel. De Caín y Hebel no se contó. Cuando empezaron a reproducirse y se empezó a contar la siguiente generación, fue de su tercer hijo que tuvo Adán. Porque tuvo Caín y Hebel primero, que como sabemos Caín asesinó a Hebel. Y posteriormente, después de muchos años, le nació Shet. Y así se cuenta la segunda generación Shet. Pero ya desde el principio, Adán pecó y desacató la indicación de Hashem, que es de comer el fruto prohibido, que ya no se comportó como Dios esperaba de él. Su hijo Caín ya fue asesino. Después viene Shet, después viene Enosh. Enosh es la siguiente generación, dice Dor Enosh, llamó la generación de Enosh, que ahí fueron idólatras, paganos, empezaron, dice, sabiendo que existía un Dios,
era muy reciente la creación y tenían esa tradición, tenían esa enseñanza. Sin embargo, hicieron lo más cómodo. Decían, no, nos queda más cómodo idolatrar al sol, a Dios Sol, no nos exige nada y de alguna manera también sabían que había un respeto a la creación de Dios, pero entonces en vez de respetar al creador, respetaron a sus súbditos y será lo demás. Eso fue la tercera generación de Enosh. La cuarta generación, el nombre, el hijo, se llamó Kenan. La quinta, Mahalalel. Después Yered, Hanoch. Y Hanoch tuvo una historia particular. Dice, Vaitalech Hanoch et Elohim, Venenu kilakajoto Elohim. Dice que Hanoch tuvo un comportamiento muy especial y dice que Dios se lo llevó antes de tiempo. Hay muchas interpretaciones, por eso no es el tema ahorita, no quiero entrar. Hay quien dice que él era un parámetro para juzgar a la humanidad muy fuerte. Al ser que toda la humanidad se comportaba mal y él estaba tan alto, entonces era como una exigencia para los demás. Entonces ahí Dios podía llegar como que a enojarse, a castigar. Entonces mejor lo quitó. Esto es una interpretación. Dicen que Dios se lo llevó vivo, subió al cielo, pero vamos a dejar, es un tema que tiene mucha profundidad. Entonces dijimos la séptima fue Hanoch, después la octava fue Metushelach, o como se lo llama en español, Matusalem, que fue la persona que más vivió en la historia, por eso se dice vivió como Matusalem, que tuvo una larga vida. Él vivió 970 años. Digo, sí, sorprende muchísimo. Ahorita voy a hablar de eso, nada más termino. Y la novena generación fue Lemech. Lemech también tuvo una historia especial, que dice la Torá que se casó con dos mujeres, una muy guapa y otra que no le llamaba la atención. Dijo, una para tener hijos, la que no es guapa, no, la voy a utilizar, y la guapa para mantenerla bien, su cuerpo, y ella nada más para disfrutar. Dice, pero le salió mal. Incluso hay un dicho que dice que tienes Shlom Mazel, que tienes mala suerte como Lemech. Le salió mal que la guapa se quedó embarazada y entonces tuvo que dar con las dos y al final la que sí tuvo hijos fue la guapa. Bueno, esa es la historia de Lemech que menciona en la Torá. Y la décima generación fue Noach. Y aquí aclaro que cuando empieza a contar de vuelta de Noach hasta Abraham, no cuenta igual, porque las primeras 10 generaciones lo está contando de Adán, contando como la primera. Noach fue la décima. Entonces las siguientes ya no empieza de Noach, aunque dice y de Noach a Abraham, pero se empieza a contar del hijo de Noach que fue Shem, que fue la siguiente generación. Entonces las generaciones se cuentan, los voy a mencionar nada más: Shem, Arpachshad, Shelach, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Terach, que fue el papá de Abraham, y Abraham fue la décima generación, pero contando desde el hijo de Noach. ¿Okay? Eso es lo que está mencionando. Entonces, como terminó diciendo Noach, empieza a decir de Noach a Abraham, pero no incluido Noach como fue de Adán. Okay. Eso es nada más para que entendamos el sentido de la Mishnah, que estas 10 generaciones siguientes es la Perashá Noach. Ahí se menciona en la segunda Perashá de la Torah, las segundas 10 generaciones. Y fue mucho menos tiempo, fue más o menos 360 y tantos años. Dice, las 10 primeras generaciones fue 1656. Y las últimas 10 generaciones llegó hasta los 2000 años de la creación, y fueron 360 y tantos, que se fueron muchos más pequeños, porque también ya vivían menos años en esa época. Y aquí voy a tocar el punto que llama mucho la atención. Yo creo que todos se preguntan y dicen, no puede ser, ¿cómo puede ser que Matusalem, Metushelach vivió 970 años, Adán vivió 930 años? Son conceptos que es muy difícil de asimilar hoy en día, ¿no? Hoy en día decimos hasta los 120, pero no es real tampoco. No vemos gente que diga hasta los 120. Si por ahí en el mundo alguien llevó 112 años,
sale en Guinness y está considerado como algo fuera de lo normal. Entonces, ¿cómo se puede concebir 970 años? Bueno, tenemos que entender, la Torá menciona las edades de todos ellos, que Dios creó el mundo, y siempre lo digo cuando hablamos de algo sobrenatural, algo difícil de asimilar, siempre lo repito, es una sola cosa, es aceptar que hay un creador o no. Si uno entiende que hay un creador, como lo acabamos de mencionar ayer, creó el mundo de la nada, tiene ese poder, él mismo puso las reglas. Ahora, ¿por qué las puso de esa manera? Que dice, no hay nada imposible para él, si él lo creó, él decidió cuánto tiempo iba a vivir. Dice, después, cuando empezaron a degradarse todos, ahí dijo, Beayu y Amab serán el promedio de vida 120 años. Pero en un principio vivían muchísimo. ¿Por qué? Por varias razones. Una razón es que eran las primeras personas en el planeta Tierra, tenían que poblar el planeta, tenían que construirlo, tenían que desarrollarlo, como está escrito al final de la creación, Asher bara Elohim la Azot, que creó Dios la Azot para hacer, que se dejó la tarea, le dio la materia prima y nos indica, ustedes sigan desarrollándolo, tanto en lo material, en lo físico, como en lo espiritual también, que uno tiene que superarse. Por eso es una de las explicaciones cuando Dios creó el hombre, se expresó con algo que todos preguntan qué significa esa expresión. Dice, Naase Adam besalmenu kilmutenu. Haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Obviamente que Dios lo hizo solo. Después dice, Vayas Elohim et Adam besalmenu, hizo Dios al hombre. Entonces, ¿por qué dice haremos? Entonces hay una explicación conocida que Dios, demostrando educación y respeto, como ya había creado a los ángeles, aunque eran inferiores, está demostrando que cuando va a traer a alguien, desplazándolos en cierto modo, es una segunda creación, tiene que avisarles, tiene como que consultar con ellos como respeto, ¿no? Para no hacerlos sentir mal. Entonces por eso dijo haremos, le dijo a los ángeles. Pero hay otra explicación más filosófica que Dios le dice al ser humano. A cada uno de nosotros nos dice, Naase Adam besalmenu kilmutenu. Vamos a ser juntos a un hombre. Que si Dios te dice a ti, me dice a mí, yo fui el creador, te di el cuerpo, el alma, la capacidad, la inteligencia, pero ahorita depende de ti que te superes, que lo utilices correctamente. Juntos vamos a ser un hombre de bien. Si tú no pones de tu parte con tu libre albedrío para superarte, entonces no estamos creando un hombre, estamos creando una bestia. Es decir, si uno se comporta como el animal. Entonces nos hace el llamado Dios a todos nosotros, nos dice, Naase Adam, juntos vamos a ser un hombre. Entonces Dios creó el mundo para desarrollarlo, pero al principio, que había poca gente, tenían mucho trabajo para empezar a construir, a crear, a procrear. Por eso al principio también se casaban con muchas mujeres, para tener muchos hijos. Entonces, de esa manera, al vivir muchos años, tenían la posibilidad de traer muchos hijos, de ir construyendo el mundo. Esos fueron los primeros milenios, los 2 primeros milenios. Una vez que ya se desarrollaron, ya hicieron pueblos, ya trajeron hijos al mundo, entonces ya bajó, porque también con muchos años podía haber mucha maldad, como lo demostraron. Tenían tanto tiempo, entonces buscaban cosas diferentes, ¿no? ¿Qué hacer? Y abusaban de los demás, buscaban más riquezas, más persecución del hedonismo, de placer excesivo y demás. Entonces Dios dijo, hasta aquí. Ya, a veces se utiliza mal, y dice, no nada más para desarrollar, para poblar el mundo y desarrollarlo, eso se puede utilizar también negativamente. Pero además hay algo interesante. Dios puso reglas en el mundo, puso condiciones, reglas que lo llamamos naturaleza, la naturaleza que Dios puso, que así se conduzca al mundo. Hay algo también aquí muy interesante. En un principio, antes que la gente buscó, que se ingenió para alterar las cosas, como ayer dije, que Dios hizo el mundo perfecto y nosotros a veces
lo llegamos a alterar, en un principio vivían absolutamente en la naturaleza. Todavía no habían inventado tantas cosas, como le dije ayer, que la comida, quitarle sus propiedades naturales, como Dios lo hizo, refinar la harina y hacer todas esas cosas. El aire era puro, no había contaminantes, trabajaban con el cuerpo físico, hacían ejercicio. Entonces también las condiciones se prestaban a buena salud y a tener larga vida. No habían esas enfermedades que hoy conocemos, no había ese estrés también que da infartos y demás. Entonces también de forma natural estaban las condiciones para que vivan muchos años. Pero básicamente la razón principal que Dios permitió, puso esa regla, que vivan muchos años para poblar la tierra y desarrollarlo. Ok. ¿Qué significa el término Erech Hapaim? Que Dios tuvo larga paciencia, pero literalmente las palabras Erech Hapaim, Erech quiere decir larga, Hapaim viene de Af, de la nariz. Y Hapaim, ¿por qué doble? Porque tenemos dos orificios nasales. Entonces aquí hay una insinuación también, cuando una persona es intolerante, enojón, observen, hasta su respiración es más rápida, más entrecortada. Y una persona que es más paciente respira más profundamente, más lentamente. Entonces, de ahí viene el término Erech Hapaim, como decir, de larga respiración, es el que tiene paciencia y tolerancia. Pero de todos modos, aquí nos viene a enseñar justamente una característica de Dios y las enseña para que nosotros la aprendamos y la adoptemos. Es un fundamento importantísimo ser tolerantes. Hoy en día, la verdad, la modernidad nos enseña justamente a ser súper impacientes. Digo, me incluyo, yo también, por las actividades demás, ya no puedo usar una laptop, porque la laptop, para prenderla en lo que se enciende, necesito un iPad que inmediatamente la destapo y está ya funcionando y es al instante. Sí, todos queremos, pero el problema es que esa impaciencia o esa intolerancia la aplicamos también con la gente que nos rodea. Ahí está donde está el problema. Está bien, todavía en la tecnología, que así se nos educó a todo inmediato, rápido, fast food, la comida rápida, inmediata, no tengo paciencia, ya quiero todo que esté en ese momento, abro un programa, a veces se tarda unos segundos en abrir, ya lo cambio, y dije, no está sirviendo, pero bueno, puede tardarse unos segundos, a veces se tarda en abrir, a todos nos sucede, ok, bueno, eso todavía uno quiere ganar tiempo, poder entenderse. El problema es que esa falta de tolerancia y de paciencia a veces la tenemos con nuestros hijos, con nuestra pareja, que muchas veces ya queremos que cambie, queremos ya y queremos resultados inmediatos y exigimos a nuestros hijos, y si no les gritamos y nos enojamos. Se nos está diciendo, Dios esperó tantas generaciones, y ahí era rebelarse contra Dios, que Dios tenía razón para reclamarles. Sin embargo, esa característica que la decimos justamente en los 13 atributos de Dios, en el Vayabor famoso que decimos en los rezos, repetimos tanto en Rosh Hashanah y Kippur, que el Rahum Bajanun, Erech Hapaim Verav Chesed, Dios es piadoso, misericordioso, de Erech Hapaim, de larga paciencia, de tolerancia, que aunque sea que hay malvados, a veces uno no entiende, mira, ese asesinó, este es un malvado, y mira, y todavía continúa. Algún momento llega que Dios le exige que se haya acción y reacción, hay consecuencia de las acciones. Al final se aplica la justicia, pero siempre con mucha tolerancia. Si Dios, que podría exigirnos, que es el creador y que nos pone reglas y revelamos si Él tiene paciencia,
con más razón nosotros tenemos que aprender a ser más tolerantes. A veces nos ponemos a juzgar a todo el mundo que nos rodea. A los únicos que no nos juzgamos es a nosotros mismos, porque de ahí nos justificamos. Sí aplicamos la tolerancia y la larga paciencia, pero la aplicamos con nosotros. Somos tolerantes, bueno, oye, hice ese error porque estaba en ese momento distraído, porque estaba enojado, por esto tenía mis razones y tenía problemas y tenía necesidades, por eso le quité algo al otro. Siempre tenemos justificativos, tenemos mucha paciencia con nosotros mismos y mucha tolerancia, pero no, tenemos que ser más exigentes con nosotros y más tolerantes y pacientes con todos los que nos rodea, que eso justamente es de las cosas importantes que aquí Dios nos está enseñando, esa enseñanza tan importante de aplicar. Por eso lo repite, dice, vino a enseñarnos en la Torah todas esas generaciones, todo para enseñarnos, dice, repito, dice, Leodía Kama ere Japaim Lefanab, cuánta tolerancia tiene Dios. Pero después lo repite lo mismo, y aquí cabe la pregunta. Ya dijo, ya nos enseñó en las 10 generaciones primeras, de Adán hasta Noah, ya nos enseñó la gran tolerancia. Vuelve a repetir, 10 generaciones de Noah hasta Abraham, para enseñarnos cuánta tolerancia, porque todas las generaciones lo enojaban. ¿Para qué lo repite? ¿O para qué nos vuelve a enseñar si ya lo enseñó en la primera vez, en las primeras 10 generaciones? Para enseñarnos tal vez de que no solamente Dios tuvo tolerancia con las primeras generaciones, que ahí podríamos pensar, podríamos justificar en cierto modo. Es decir, fueron las primeras generaciones, no tuvieron una lección, un aprendizaje para comportarse de otra manera. Ellos simplemente vivían muchos años, como dije, se destramparon y nadie les enseñó, nadie los educó a control. Entonces digamos, bueno, en esos casos Dios tiene larga paciencia. Pero las siguientes generaciones, después del diluvio, que Dios les demostró su enojo, les dio una lección y tuvieron a Noah y después llegó a Abraham, bueno, después hubo grandes líderes. Shem también fue fue muy espiritual y les enseñó y, oigan, Dios se había enojado por el comportamiento. Era para que aprendan y tenían quien le enseñe, tenían la lección. Entonces diríamos que con esas generaciones que tenían de qué aprender y de quién, y no lo hicieron, ahí Dios no tendría larga paciencia o tolerancia con ellos. Por eso, repite, que también ahí las generaciones de Noah y Abraham, aún que eran generaciones que tenían de qué aprender y no tenían justificativo para comportarse de esa manera, igual Dios tuvo larga paciencia. ¿Ok? Por eso repite y la Torah nos dice, nos relata las 10 primeras generaciones y las 10 segundas generaciones. Ok. Aquí, sin embargo, hay que entender también, dice, responder una pregunta que sobresale. ¿Qué dije al principio? Dios tuvo tolerancia con las 10 primeras, pero ¿en qué terminó? En el diluvio. Y las otras 10, que al contrario, había más exigencia de ellos, que como acabo de decir, tenían que aprender y no lo hicieron, pero no terminó en destrucción el diluvio, terminó con Abraham, que Dios le dio la recompensa de todos, pero no los destruyó. ¿Por qué esa diferencia? ¿En qué se diferencian esas 10 primeras generaciones, las de Noah? ¿Y por qué sobre Abraham dice que recibió la recompensa de todos y sobre Noah no? Noah se salvó él solamente, no dice que recibió la recompensa. ¿Cuál es la diferencia en las generaciones y también en Noah y Abraham? Porque es evidente esas diferencias. Las generaciones desde la creación hasta el diluvio cometieron muchos errores. Como dice también Batishahet Ares, se degeneró la tierra. Dice que hicieron todo lo que
dice, la depravación que podemos imaginar, dice que hasta con los animales, fue todo algo de lo que llegamos a oír, orgías, un abuso, todo. Pero además de eso, si vemos el argumento que dice la Torá, ¿por qué Dios decidió destruirlos? Aunque dice primero Batishahetares se pervertieron, que se fue una perversión total y se degeneraron, pero dice Kimaleach Ares jamás vipenem, se llenó la tierra de robo, de abuso, de hurto, y eso es lo que Dios ya no lo toleró. Es decir, pudo tolerar idolatría, pudo tolerar depravaciones, todo, pero cuando toda la humanidad uno abusaba del otro, dijo, esto ya no tiene sentido ni razón de ser la creación. Esa desunión que había, esa falta de consideración, de sensibilidad a los demás, abusos, ahí era la ley del más fuerte. Incluso la palabra jamás en hebreo hay 3 conceptos. Hay ganab, gazlan y hamsan. Son 3 conceptos diferentes, es interesante. Ganab es aquel que roba, pero a escondidas. Aquel como que se mete en la noche en la casa del otro, cuando se fue de vacaciones y está vacía, se mete a robar. Gazlan es el que roba con una pistola, abiertamente. Es decir, no tienen miedo. Y Hamsan es algo interesante. Es aquel que le quita al otro lo que él quiere, digamos su coche o lo que sea, y le paga, le da dinero. Pero se lo quitó a la fuerza. Él deseó algo y está considerado el peor. ¿Por qué? Una de las razones, porque esta persona cree todavía que está haciendo bien. Yo no robé, yo le pagué. Oye, no te puedes controlar, estás abusando del otro. Y obviamente que el robar y el asaltar seguro que es absolutamente, pero la diferencia que el que robó y asaltó sabe que está haciendo mal. En algún momento le puede remorder la conciencia, sabe que lo que tiene no es suyo, pero aquí dice, bueno, pero yo le di el dinero, pero le quitaste al otro, abusaste de él, le impusiste, dice, por la fuerza. Dice, eso es realmente un abuso, no puedes controlarte, deseas algo y lo tienes que tener a fuerzas, aunque todavía él se justifica y dice, le pagué, pero no. Bueno, eso es un detalle al margen. De todos modos, volviendo al punto, las diferencias fueron que esas generaciones, aparte de todos los errores que cometieron, no hubo respeto al prójimo. Dice, uno abusaba del otro, robaban todos. Y las siguientes generaciones sí cometieron muchos errores, pero estaban unidos. En esa época es la famosa generación de la que se llamó Dora Palagá, donde se dividió la generación, donde quisieron construir la torre, famosa la torre de Babel, ¿entiendes? Que querían llegar al cielo y conquistarlo, pero es muy interesante cómo lo dice la Torá. Hay un término ahí que de verdad es sorprendente y que nos debe dejar una lección a todos nosotros impresionante. Así dice textualmente, dice, Hine am echad vesafa ahad lekulam veze ahilam laasot. Así dice Dios, he aquí, son un pueblo y un solo idioma, veze ahilam laasot. Y al ser un solo pueblo y un solo idioma y haber una unión absoluta, una comunicación y entendimiento entre ellos total, esto es lo que se están proponiendo hacer. ¿Qué es esto? Construir una torre para... Hay diferentes interpretaciones cuál era exacta la intención, pero querían conquistar a Dios, que era rebelarse. Están usando esa fuerza de la unión para ir contra Dios. ¿Ok? Pero miren cómo sigue diciendo.
cito textualmente el pasuk, la Torah en Perashat Noach, en textual, dice, Ve'ata lo ibatzer mehem kol asher yazemu la'asot. Dice Dios así, y ahorita no se les va a poder impedir o detener o frenar todo lo que se propongan hacer. Dios está diciendo algo impresionante. Kaviahol es un término de decir que obviamente que no cabe decir sobre Dios que no puede algo, pero dice, yo me siento impotente de detenerlos. ¿Por qué? Seguro que Dios los podía detener, pero yo puse la regla que la unión hace la fuerza, y al estar ellos tan unidos y se propongan, va a ir contra las reglas si los detengo. Entonces no se le va a poder detener todo lo que se propongan. La única solución que encontró Dios es confundir los idiomas, que no se puedan comunicar. Entonces se dividieron, se separaron y ya tuvieron que dejar el proyecto que tenían tan negativo, que igual no lo iban a lograr, pero me refiero a las intenciones negativas. Pero observen bien, si Dios dice que no los puede detener ni para algo malo porque están unidos, ¿qué sería para algo bueno? Cuando nos unimos, como decimos, la unión hace la fuerza, para algo bueno seremos invencibles. Lamentablemente yo creo que hoy en día el problema que tiene Israel, mucho más grave que los enemigos externos, que los terroristas que los atacan, o las guerras que está expuesto, es el problema interno de la división que hay, la enemistad y la división de la sociedad, religiosos, no religiosos, izquierda, derecha, tan divididos, y eso es lo que pierde la fuerza. Si habría esa unión, ahí sí serían invencibles. Y es una pena porque eso es lo que vemos de la Torah. Y esa fue la diferencia de las demás generaciones que no merecieron esa destrucción. Las primeras, el diluvio, porque ya no tienen razón de ser. Ya que estoy mencionando esto, quiero... voy a responder también otra pregunta que acabo de hacer. También dijimos, ¿por qué Abraham, dice, recibió la recompensa de todos y Noach no? La diferencia notoria que hubo de Abraham con Noach, que Noach, él hizo lo que Dios le dijo. Dice, Eta Elohim italech Noach, con Dios se encaminó. ¿Qué dice con Dios? Lo que le decía Dios hacía. Dios le dijo, construye la Tebá. Él era recto, él no robaba, él era correcto. Sadik, dice Noach y Sadik, fue un hombre justo, todo. Ok, hasta ahí nomás. Pero él no se preocupó por los demás. Él no luchó por defender. Cuando Dios le dijo va a mandar el diluvio que construya el arca, no le imploró a Dios, no hizo todo, salió a convencer a los demás y le imploró, perdónalos, y hacer de verdad esa preocupación. Se salvó él y su familia en el arca. Él entró al arca, se protegió y punto. Pero no se preocupó. Abraham, no, Abraham actuó diferente. Abraham, al contrario, fue el primero que emuló a Dios con esa tolerancia y paciencia, a ser caritativo, iba con la gente a convencerlos que crean en un solo Dios. Él realmente se preocupó por la generación y se entregó por ellos. Por eso dice, recibió la recompensa de todos. Porque él tuvo el mérito porque preocuparse por los demás, entonces merece lo de los demás también, ya que los otros no actuaron bien. Esa fue la gran diferencia de Noach con Abraham. Y también con Moshe Rabbenu. Cuando Dios le dijo a Moshe, después del becerro de oro, los voy a destruir y te voy a dar otro pueblo, ¿qué dijo? ¿Cómo reaccionó Moshe? Mejanina, bórrame de tu libro, mátame a mí y no destruyas el pueblo. Los defendió como dice, con garras, a capa y espada. Y sin embargo Noach, no. Pero Abraham, no solamente que él salió y se preocupó por todos, incluso a Sodoma y Gomorra, que fue en la época de Abraham, cuando Dios dijo que los iba a destruir y merecían, era una perversidad absoluta Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Abraham imploró a Dios, insistió, tal vez hay 50 personas justas, tal vez hay 40, 30, 20, 35, etcétera, etcétera, hasta 10. Le dijo que no había, nada más salvó Lot, que era su sobrino, pero hasta por ellos, que eran malvados y perversos, Abraham se preocupó. Y aquí, para terminar, quiero agregar
algo que me voy a salir un poquito de mi estilo y un concepto cabalístico que así como en su momento también me salió un poquito y expliqué sobre Rabbi Akiva, algo que la Kabbalah lo explica, aquí también voy a dar una explicación que da uno de los grandes sabios comentaristas de la Torá y del Talmud, Rabbeinu Bajie, muy conocido, los Rishonim se llama, de los primeros comentaristas. Él comenta algo muy interesante. Él dice que ese secreto, así lo llama, lo recibió de sus maestros y sus maestros de sus maestros, como que en un núcleo muy reducido, limitado. Y quiero aclarar que cuando entro en estos temas o en este terreno tan profundo de la Kabbalah, que lo voy a pasar al costo, puede ser metafórico, puede tener su profundidad, que no entendamos bien. Nada más es interesante, de todos modos, el mensaje que eso encierra. Lo dije en alguna clase porque tiene mucho mensaje y se entiende bien todo este proceso del diluvio, que estamos hablando de esto, y la diferencia con Abraham, las preguntas que hice. Con esto vamos a tener una visión más profunda de todo este panorama de lo que estamos estudiando. Y él dice así, dice que Dios programó la creación básicamente con 7 mundos, que cada mundo duraría 7 milenios. 7 mundos de 7 milenios. Y aparte de lo que dice el Midrash, comentarios que Dios creó mundos y los destruyó, eso es otro concepto, pero como que fue una práctica, bueno, no importa. Pero él dice así, que Dios programó toda la creación con 7 mundos de 7 milenios, y nosotros nos encontramos en el 4.º mundo de 7 milenios también, que este mundo duraría 7.000 años. Estamos ahorita 5.781, perdón, 5.781, y daría 7.000 años, 6.000 años normales y el 7.º milenio mesiánico. Ese es otro tema, no lo voy a mezclar. Pero de todos modos, que está programado para 7.000 años. Y cada mundo fue creado y comenzó desde donde concluyó el anterior, para mejorar. Que dice, cada mundo tiene una misión de superarse, de desarrollarse más. Entonces, los primeros no sabemos exactamente en qué punto, cómo se empezaron a desarrollar, pero este 4.º milenio, que es de las luminarias, frente a los 6 días de creación que creó el Sol y la Luna, que ahorita son las luminarias como la Torá, que tenemos una luz, etcétera, no importa. Pero el mundo anterior a este, según lo que comenta este Rabbeinu Bajie, que el mundo anterior era un mundo marítimo. Dice, el mundo de aguas y peces, tal vez, el mundo completo marítimo. Y el mundo marítimo tiene una característica. En el mundo marítimo predomina la anarquía total. Ahí no hay respeto de una especie a la otra, del mayor a menor, incluso son la única especie, los peces, que no respetan ni a sus crías. Todos los animales y bestias, hay animales y bestias salvajes que devoran cualquier animal, pero a sus crías las protegen. Pero los peces no. El grande se come al pequeño. Que es absolutamente la ley del más fuerte. Anarquía absoluta en el mundo marítimo. ¿Ok? ¿Cuál era entonces la misión de este mundo, de esta creación? Donde terminó el anterior, que es en el mundo marítimo, de ahí comienza, que tenemos que superar eso. Quiere decir que nuestra misión principal es aprender a respetarnos. Quiere decir, no el más fuerte abuse del más pequeño como lo hacen en el mar. Y con eso, ese enfoque cabalístico, y vuelvo a repetir,
yo lo paso nada más así literal, pero no hay que ser es algo profundo y que no podemos entender toda la profundidad, son temas que no son claros a qué se refiere. Pero igual la lección es muy interesante y lo explico más que todo para que tomemos el mensaje y el aprendizaje y esa lección. Entonces, dice así, eso explica por qué en la creación dice, Dios creó el cielo y la tierra estaba toda revuelta, el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. ¿Qué aguas? No dice creó las aguas, dice creó el cielo y la tierra, pero no las aguas. Entonces dice como que eso ya venía del mundo anterior. Ahora, ¿qué sucede? Eso explica por qué Dios mandó el diluvio, por qué destruyó el mundo con agua y por qué justo el diluvio. ¿Por qué? Porque vio que llegó un momento que toda la creación, todos los seres humanos, como dijimos, se llenó de robo, de hurto, de abuso. Y la meta de la creación era superar eso. Y cuando dice Batimaleja Ares jamás, se llenó toda la tierra de robo y de hurto, ya no tiene razón de ser. Entonces tenemos que empezar de vuelta. Por eso la regresó con agua, por eso la destruyó con agua, regresó a como era antes de la creación, que era el mundo marítimo. Y eso explica también por qué fueron destruidos todos los animales, toda la creación completa, menos los peces, porque de los peces no se exigía nada. Eso era lo que ya a lo que había llegado el mundo anterior y de ahí tenía que superarse. Entonces, esa es la diferencia que Dios tuvo mucha tolerancia, como decimos aquí, pero llegó un momento que ya de verdad no tenía razón de ser la creación, ni otra razón de continuar, ¿no? A veces uno se pregunta cómo Dios algo tan fuerte, destruir la humanidad, pero tenemos que entender también que la humanidad tiene un objetivo, tiene unas razones de esa creación. Él la creó y él cuando ya vio que no, sin embargo, las demás generaciones, aunque querían dominar a Dios, como dije, Dora Palagá, querían ir contra Dios todo, pero no había ese abuso, estaban unidos, los tuvo que separar. Entonces, ahí no fue eso, entonces no merecían. Preguntamos por qué ahí al principio los destruyó y después no. Hasta que llega Abraham, que al contrario, era todo caritativo, todo benévolo, dar, emulando a Dios, ser tolerante. Como dijimos, Dios tenía esa tolerancia, entonces dijo, él merece. Ya de todas las generaciones hay esperanzas, hay de seguir. Pero justamente, y esto da a entender, ¿por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Porque Sodoma y Gomorra se fueron al extremo de como la generación del diluvio. Tenían leyes, todos habremos oído las historias de ellos. Si alguien ayudaba a un pobre que estaba muriendo, lo mataban por ayudar a un pobre. Que eran leyes malvadas, extremas, pero haciendo énfasis en la falta de tolerancia. Entonces Dios dijo, la generación del diluvio merecía a toda la generación. Y todos los demás, Abraham demostró la caridad y que tiene razón de ser, de continuar. Pero Sodoma y Gomorra, que se fueron a ese extremo, ellos sí no tienen la razón de existir. Igual Abraham, por su misericordia, imploró a Dios que los perdone, pero al final fueron destruidos por el mismo concepto, porque ya perdieron esos pueblos el sentido de la creación. Lección, y lo que tenemos que aprender, qué importante es ser sensibles, que nos importe los demás, que dice, no abusar, sino al contrario, buscar siempre ayudar, que ese es el sentido real de la creación. Y cuando la humanidad no se comporta así, Dios dijo, no, hasta aquí. Y todo esto nos debe hacer pensar de vuelta a las lecciones de lo que está pasando ahorita de la pandemia. También tenemos que aprender de ser menos egoístas, de preocuparnos por los demás. Y hay veces, lamentablemente, si uno no aprende la lección y dice, no me importa de exponer al otro, al contrario, eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Entonces aprendamos a emular también a Dios. Dios fue de larga tolerancia, paciencia, tengamos tolerancia, respeto, unión, y ahí Dios nos va a mandar todas las bendiciones, como se las mandó a Abraham, que recibió recompensa de todos. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 7 en punto.
voy a dedicar ahorita, como lo estuve haciendo, este estudio en memoria de los que están oyendo, y principalmente los que no pueden decir el Kaddish. Como ya les expliqué, el estudio, hacerlo, dedicarlo en su memoria, tiene hasta más valor del Kaddish. Entonces voy a decir el resto del Terjim, y haciendo la pausa pueden mencionar o pensar en los nombres de sus seres queridos, que este estudio se les acredite para elevar sus almas. הוא יחוס ויחמול לנפש שלח נשמה של האיש שנפטר שלח נשמה של... Piensa en los nombres. רוח השם תניחם בגן עדן פטור מעל מעדן כלותם שמאי אבל המלך לכם מלכים ברחמיו יחוס ויחמול עליהם וילווה עליהם השלום ועל משכבם יהיה שלום ככתיב יבוא שלום עלינו חמש קרות נכוחו הם וכל בני ישראל שוכנים בהם בחלכם ובשיחו וכן יהיה אסון ונאמר אמן וזה הלימוד לעילוי נשמתם que este estudio sea para elevar sus almas נפשם בטוב ילינו וזרעם ישוערס que ellos estén en el Gan Eden con Hashem y su descendencia tengan larga vida y salud. Amén. Nos vemos mañana a las 7 en punto y muchas gracias por la atención.